Buenos días, bienvenidas a este Congreso Feminismo Digital. En esta ponencia voy a hablar acerca de un tema de actualidad, de un tema muy importante, que es la protección de los menores, de los niños, niñas y adolescentes en la esfera digital. Actualmente como es sabido, se está avanzando en el desarrollo de una legislación, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, para proteger a los menores en cumplimiento del derecho europeo e internacional que exige proteger a estos niños, niñas y adolescentes de los riesgos de Internet. Entre los riesgos, uno de los que se consideran daños, algo nocivo, contenidos nocivos de Internet para los menores, a los que ningún menor de edad debería estar expuesto, se encuentra la pornografía. La pornografía ha sido considerada un elemento dañino por la reciente legislación que desde 2018 se ha desarrollado en la Unión Europea y que resulta obligatoria para su desarrollo en los estados. Lo más importante que se ha desarrollado a este nivel, en esta materia, es la exigencia de que haya sistemas eficaces de verificación de edad que impidan el acceso de los menores a la pornografía. En España, la Ley de Protección a la Infancia ya establece que Internet debe ser seguro para los menores y que debe ponerse en marcha sistemas eficaces de verificación de edad. Es decir, no basta con la típica casilla que te pregunta, ¿eres mayor de edad? Ese es un sistema inútil que no sirve para la auténtica verificación de edad, para comprobar si la persona que está metiéndose en Internet es mayor de edad o no. Hace falta mecanismos eficaces como por ejemplo la creación de un certificado digital específico como el que se ha creado ya en Francia o aquellos que está intentando diseñar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Agencia Española de Protección de Datos. Por otra parte, la Ley de Comunicación Audiovisual establece que se puede multar con multas de cientos de miles de euros, es decir, hablamos de multas muy elevadas, a esas páginas enormes de pornografía que hay en Internet. Hablaríamos de páginas como Pornhub o Xvideos o Xhamster o todas estas páginas podrían recibir estas multas si permiten de facto que los menores accedan y solamente tienen una inútil casilla como la que he mencionado antes que dice que si eres mayor de edad. ¿Quiénes son los organismos encargados de poner estas multas en nuestro país? Y de vigilar y sancionar a las páginas que no estén protegiendo a los menores. Pues serían esos dos que he mencionado antes, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Agencia Española de Protección de Datos. Y por eso son estos organismos los que están avanzando en la innovación tecnológica. Otra medida que se está también debatiendo, que se debate incorporarla con la nueva legislación que se quiere desarrollar en protección de menores, es que todos los dispositivos electrónicos lleven incorporados por defecto un sistema de control parental que impida el acceso a las páginas pornográficas y que las personas adultas puedan desconectar ese control parental con un código, pero en el caso de que el dispositivo pertenezca a un menor, pues todos los dispositivos de entrada tengan capada la entrada a la pornografía. Por su parte, también hay innovaciones en materia de protección de los menores en la Ley de Libertad Sexual y en la Ley de Salud Sexual y Reproductiva que se aprobaron también en los últimos años. Y estas leyes exigen la introducción de contenidos de educación sexual en las aulas. Y esos contenidos tienen que abordar el peligro de la pornografía. Que la pornografía naturaliza la violencia sexual y es un contenido al que los menores no deben acceder, igual que no deben acceder al tabaco o a las drogas o al alcohol porque son también considerados nocivos para los menores y la normativa europea dice que Internet debe ser seguro y hay que impedir que entren a estos contenidos. Pues bien, señalo que hay dos aspectos que veo que se están omitiendo en el debate sobre el asunto de Internet seguro para los menores. Hay dos aspectos que se están omitiendo en la prensa y pienso que se le podrían olvidar al legislativo y por eso he pensado introducirlos en esta pequeña ponencia para animar a que se incluyan, a que no se olviden de estos importantes aspectos de la legislación. El primero de ellos es que no nos olvidemos que estas obligaciones
no afectan solo a las páginas pornográficas, sino que afectan también a las redes sociales y a OnlyFans. Es decir, a todas aquellas páginas que contengan, que permitan que haya pornografía en ellas. No solamente a las que se consideren páginas pornográficas o dedicadas exclusivamente a la pornografía. Es necesario saber que las obligaciones del derecho europeo para las páginas web, como las obligaciones que hemos comentado antes, que se derivan de la Directiva de Servicios de Comunicación Audiovisual de 2018 y del Reglamento de Servicios Digitales de 2022, no son aplicables solo a las páginas pornográficas, sino también a OnlyFans y a las redes sociales. Esto significa que el certificado digital o el medio técnico de verificación de edad que se desarrolla en España y también debe exigirse para que tú te registres y accedas diariamente a una red social que permita contenidos pornográficos. Por ejemplo, la semana pasada se anunció que la red social, hace una semana se ha anunciado que la red social X, es decir, Twitter, ha anunciado que va a permitir los contenidos pornográficos en esta red social. Eso significa que si va a permitir los contenidos pornográficos tendrá que tener medidas eficaces que excluyan que haya menores en Twitter. Y en caso de que se compruebe que la red social no está poniendo los medios suficientes para la protección de los menores, esas redes sociales podrán recibir cuantiosas multas de los dos organismos españoles antes mencionados. Es decir, cientos de miles de euros si resulta que hay menores que tienen cuenta en Twitter o en OnlyFans. El legislativo no debe olvidar legislar sobre el acceso a las redes sociales que permiten la pornografía, centrándose particularmente en OnlyFans y en redes análogas. En el caso de OnlyFans hay que tener en cuenta que el riesgo para los menores no está solo en que puedan estar expuestos al visionado de la pornografía, sino que las niñas y adolescentes pueden ser víctimas de depredadores sexuales que acuden a dicha red social con la finalidad de solicitar a esas adolescentes imágenes y vídeos ilegales que se consideran pornografía infantil porque son de menores de 18 años. Varias investigaciones policiales han puesto de manifiesto que hay trata y pedofilia dentro de OnlyFans y por tanto debe esta red social en particular tener unos mecanismos muy rigurosos que impidan el acceso de personas menores de edad bajo la posible sanción de multas, como estamos comentando, y bloqueos por parte de las autoridades administrativas competentes. Por otra parte, también es necesario que las medidas de educación sexual que va a introducir la legislación, que está introduciendo la legislación, se refieran en particular al fenómeno de las redes sociales. Es muy importante que la educación sexual hable sobre la cosificación sexual de las jóvenes en las redes sociales, sobre la obsesión insana con la belleza, la normalización de los filtros y de las cirugías estéticas, y en particular el peligro que tienen para las jóvenes las redes sociales pornográficas como OnlyFans, que se están percibiendo como algo inofensivo, pero que son la puerta de entrada a la pornografía, a la prostitución y a la trata para la explotación sexual, como se sabe, ¿no? Por los análisis que se han hecho al respecto. Por otra parte, el otro elemento fundamental que no estoy viendo mencionar en la prensa, en las notificaciones, ¿no?, que van saliendo de la prensa acerca de los cambios legislativos que se van a hacer, no estoy leyendo un punto que es fundamental, que es hablar del peligro que representa la pornografía por su mensaje de odio contra las mujeres, así como la prohibición de aquellas formas de pornografía más extremas. El legislativo español por el momento parece estar ignorando un importante mandato del derecho europeo y del derecho internacional. La recomendación número 19 del Comité de la CEDAW de la ONU señala que la pornografía transmite un mensaje deshumanizante de la mujer y contribuye a la violencia machista. Y en la línea de esta recomendación no podemos ignorar que la pornografía como industria difunde una imagen sexista de las mujeres y se sustenta sobre la explotación, la trata y los abusos, humillaciones, violaciones reales de miles de mujeres y adolescentes de carne y hueso. La pornografía debería ser rechazada con firmeza desde la educación sexual, disuadiendo de su consumo. Y simultáneamente hemos de considerar imprescindible avanzar en la abolición de la prostitución que sustenta el fenómeno de la pornografía,
así como en la persecución de los delitos cometidos contra la sexualidad de sus víctimas, como violaciones, abuso sexual y delitos contra el honor y contra la dignidad de las mujeres que están atrapadas en la industria pornográfica o que son sometidas a condiciones que ni pactaron, ni desean, ni buscan, ¿no? Como ponen de manifiesto sus testimonios. Además de eso, y ahora ya entro en el asunto más importante de la ponencia, hay obligaciones concretas que impone el derecho europeo. La Directiva de Comunicación Audiovisual de 2018 de la Unión Europea señala que los Estados tienen el deber de prohibir aquella pornografía que contenga, que incite a la violencia sexista, racista o discriminatoria por otras causas. Es decir, los Estados tienen la obligación de prohibir alguna forma de violencia sexista. España, sin embargo, no ha incluido en su legislación una definición de esta pornografía ilegal, no ha incluido tipos delictivos, ni ha incluido unas conductas susceptibles de ser sancionadas al respecto, ni mecanismos de multas y de bloqueo para perseguir esta pornografía ilegal por ser discriminatoria, atentatoria contra la dignidad de las mujeres y también por motivos racistas. En España es necesario legislar para que los organismos públicos mencionados antes puedan retirar y multar los contenidos de sexismo extremo. No solamente multar y bloquear a una página que permita el acceso de menores, como hemos visto antes, sino también a aquellas páginas que tengan pornografía que por su carácter especialmente violento o discriminatorio se considere ilegal. Para definir estos contenidos ilegales puede ser útil una resolución de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa de 2011 que ya recomendaba que los estados castigasen la producción, distribución y consumo de pornografía extrema, definiendo la pornografía extrema como aquella que incluye violencia sexual o degradación de las mujeres. De hecho, ya hay países en el mundo que llevan mucho tiempo prohibiendo algunos tipos de pornografía especialmente sexista. Reino Unido y Australia prohíben la difusión, la producción y el consumo, también el consumo, de pornografía extrema. Y definen la pornografía extrema como aquella que parezca ser de una mujer inconsciente, que aparente necrofilia, por ejemplo, también, que aparente sexo no consentido o la que dañe el ano, la vagina o los pezones. Hay mucha pornografía totalmente mainstream en páginas grandes que realmente tiene prácticas como fisting o prácticas como doble penetración que resultan muy peligrosas para la salud de las mujeres y que causan daños al cuerpo. De modo que podríamos hablar de la prohibición de algunos tipos de pornografía que se considerasen delictivos y susceptibles de ser perseguidas, igual que hoy lo es, por ejemplo, la pornografía infantil o la pornografía tomada sin consentimiento de la persona filmada, como hablaríamos, ¿no?, del delito de revelación de secreto y de lo que llamamos el sexting, ¿no? Todos esos delitos pues recogen precisamente estas conductas y están prohibidas en el derecho español. Pues igual que esas están prohibidas, también se podría prohibir esto. Por último, hay que valorar, o podríamos valorar también, las posibilidades que ofrece la categoría jurídica del discurso de odio para perseguir aquellas manifestaciones pornográficas que tienen forma de hentai o de literatura, cuando resultan muy violentas contra las mujeres o que recogen imágenes de pederastia o racismo o que promueven, por ejemplo, el exterminio. Aunque yo soy de la opinión, ¿no?, que no es lo mismo, evidentemente no es lo mismo la pornografía que utiliza personas reales que la pornografía simulada mediante dibujo o mediante inteligencia artificial no realista, es decir, aquella que se ve claramente que es falsa, imágenes 3D, digamos, o la literatura, no es igual porque no hay una persona real ahí, y claro, lo más importante es cuando hay una persona real. Pero hay que tener en cuenta que hay algunas manifestaciones de ficción, porque la pornografía convencional no es ficción, es real. Hay mujeres que están siendo, sobre las que se están sometiendo a esas prácticas, ¿no? Pero incluso aquella que es ficción, como estamos diciendo, no todo vale. Es decir, igual que cuando nos encontramos cualquier manifestación literaria o de cualquier índole, hay unos límites
Y más aún, los límites, por ejemplo, que hay en la publicidad, porque ahí no hay una finalidad artística, sino una finalidad de venderte algo. Pues del mismo modo, y todavía con más razón, en la esfera de la pornografía falsa, de la pornografía mediante formato hentai o literario, también debería haber límites. Y hablamos de límites como, por ejemplo, límites que todo el mundo debería estar de acuerdo, como un relato erótico, por ejemplo, un relato pornográfico en una página web que hable de agresiones sexuales contra niños de 4 años o contra niñas de 6 años. De eso hay en Internet y es algo que debería prohibirse porque actualmente no se prohíbe. Es decir, sí se prohíbe en Internet la pornografía que aunque sea 3D o sea simulada, sea muy realista, se considera pornografía infantil y se persigue. Pero, por ejemplo, en el caso de violencia extrema contra las mujeres, puede haber dibujo animado o literatura que describan prácticas completamente horribles. Por ejemplo, que hay en las páginas web mainstream imágenes sexuales en dibujo animado en las que una mujer es violada por muchos hombres hasta morir y ves cómo muere o cómo es empalada, eso se ve, hay imágenes que son de ese hardcore extremo. Y yo creo que eso, ya con la legislación vigente que prohíbe el discurso de odio, se debería considerar delictivo y hay algunas manifestaciones que por su especial carácter vejatorio son una manifestación clara de odio, odio por razón de edad, en el caso de los menores, odio por razón de sexo, en el caso de las mujeres, y podríamos hablar también de manifestaciones racistas si hablamos de escenarios que recrean, no sé, pues los campos de exterminio nazis o cualquier otro, o un conflicto bélico, ¿no? Porque hay también relato o material sexual en páginas pornográficas que relata, por ejemplo, contextos de guerra y había que plantearse la posibilidad pues, de limitar algunas de estas manifestaciones, ¿no? También. Bueno, pues espero que haya resultado interesante esta ponencia.